bien, buenos días aún, nos quedan 15 minutos. Bueno, quisiera agradecer en primer lugar a la comisión organizadora por considerar el tema estudios cualitativos y, bueno, y considerar que lo pueda desarrollar en esta ocasión en persona, ¿no? Bueno, ustedes se preguntarán, y justo siempre es un cuestionamiento en que no es que una investigación sea mejor que la otra, sino que son alternativas de estudio y que tenemos que contemplar dependiendo de nosotros como investigadores qué es lo que queremos investigar, ¿no? Porque generalmente lo que buscamos y queremos evidenciar son las enfermedades. Y las enfermedades las padecen las personas y a veces nos olvidamos de las personas que la padecen. Entonces, en ese contexto, para ubicarnos en el contexto, es que podría yo decir que la enfermedad es un problema social. Y al ser un problema social, tiene que ver con ciencias sociales. Y aquí quiero citar a Benach, en el que dice, las desigualdades en salud son el reflejo de las desigualdades en las desigualdades sociales. Entonces, si nosotros nos vamos y nos remontamos y seguimos contextualizando, el método de las ciencias está relacionada con la investigación. Esta investigación que nos va a sumergir en una realidad, en un contexto. En parte de ella, en donde vamos a querer investigar un problema, una dificultad. Entonces, también podemos distinguir o ubicarnos en que las ciencias las podemos distribuir como ciencias naturales, como la química, la lógica, la física, ciencias naturales y ciencias sociales humanas, como el derecho, la historia, la psicología y nosotros. Entonces, cabe resaltar que las ciencias sociales humanas tienen un enfoque netamente cualitativo. El principal interés de las ciencias sociales es el comportamiento significativo de los individuos en su propia sociedad. Eso es lo que buscan las ciencias sociales. Un comportamiento al cual los individuos agregan significado al de otros individuos. Es decir, no vivimos solos, no vivimos aislados, y muchas de nuestras consecuencias de comportamientos, experiencias y prácticas es por nuestra interrelación en un contexto, en una realidad. Entonces, decir que las ciencias sociales buscan describir todo este bagaje de comportamientos dentro de una sociedad, podríamos decir que los estudios cualitativos son una forma de investigación social que busca comprender los significados, experiencias y prácticas de las personas en relación con la sociedad. Estos métodos cualitativos, ¿no? También llevan y tienen una rigurosidad. Estos métodos cualitativos consisten en descripciones detalladas en situaciones en que su objetivo es comprender, ¿no?, a los individuos dentro de su propio hábitat. La perspectiva cualitativa es principalmente inductiva. ¿Qué significa? Que el investigador en ese proceso de buscar o comprender un fenómeno dentro de un contexto es que va a ir buscando y planeando investigaciones interrogantes para poder comprender y analizar los datos. Los datos aquí, en una investigación cualitativa, son los testimonios, las palabras de los participantes. Entonces, esto de que se va a ir formando y creando en el camino implica que el investigador debe ser sumamente flexible, creativo en el momento de la entrevista. La entrevista, la observación vienen a ser las técnicas en las que el investigador va a emplear para recolectar esos datos.
en donde va luego a analizar y va a llevarlo a que sea pues totalmente creativo, flexible y principalmente llenarse de este marco teórico, porque al igual que toda investigación necesitamos un referente metodológico teórico. Que luego, cuando vamos a ir viendo los diferentes tipos de enfoques de investigación cualitativa, vamos a ver qué teorías o qué marco teórico referencial van a necesitar cada una de ellas. Bien, entonces los estudios cualitativos van a hacer esta forma de investigación social en donde buscamos comprender, como habíamos dicho, esta relación, este significado de las personas con la salud y la enfermedad. ¿Para qué sirven? ¿O cómo la puede utilizar esta investigación cualitativa? Bueno, es cuando queremos responder preguntas de por qué las personas hacen lo que hacen. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos accidentes de tránsito, tantas muertes, si las personas saben que tienen que cumplir las reglas? Los accidentes de tránsito es un problema sanitario en nuestro país. Hay muchas muertes, muchas consecuencias. ¿Y por qué? Si todos tienen licencia, los conductores, ¿por qué infringen las normas y por qué vienen tantas secuelas, tanto de los conductores como de los peatones también, que no cumplen con las normas? Para este tipo de investigaciones, donde queremos comprender el por qué hacen un determinado comportamiento o experiencia, es que nos pueden servir. Además, estas experiencias en donde el significado de esta experiencia o explorar el fenómeno desde el punto de vista del otro nos permite acercarnos a las áreas del saber antropológicas y psicosociales, ¿no? Porque cada enfoque va a tener un marco teórico específico, ¿no? Y nos lleva a utilizar otros referentes teóricos metodológicos. ¿Por qué realizar una investigación cualitativa? Bueno, existen varios modos de hacer ciencia y asimismo hay distintos modos de ver el mundo. Esto es un paradigma que nos va a llevar a situarnos en las investigaciones cualitativas en el sistema básico de creencias o visión del mundo, que guía no solamente al investigador a decidir por un enfoque, sino también va a guiar al investigador a que tome un fundamento ontológico y también epistemológico para poder decidir sobre qué enfoque. Bueno, esto pareciera pues muy teórico, ¿no? Me hablas de enfoques, me hablas de eh, la sociología, me hablas de ciencia, investigar, pero pues necesitamos evidencia, ¿no? Y como evidencia es importante y también considerar que los estudios cualitativos siguen también un rigor metodológico, que lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. ¿Cuándo escoger realizar una investigación cualitativa? Cuando veamos que el problema involucra aspectos subjetivos, ¿no? Cuando veamos que esto de cuantificar y tener una significancia estadísticamente, podríamos también integrarlo con qué es lo que perciben o experimentan las personas que sufren determinado enfermedad o tener un determinado diagnóstico, o quizás también nuestras medidas preventivas, ¿no? ¿Qué conductas y experiencias tienen en su entorno en cuanto a la salud? Entonces, estamos ya hablando de estudios mixtos, ¿no? No solamente es que se tiene que dar un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo, sino también podemos integrarlos. Bien, para poder escoger, habíamos dicho que existen varios enfoques, varios métodos, y el investigador es el que va a seleccionar el tema, de acuerdo al tema, qué enfoque es el que va a realizar. Esto significa que para
como todo investigador, es que también tiene que hacer una revisión de la literatura para poder saber qué se investigó, qué es lo que pueda o lo que ya está producido. Eh, no es que solamente el investigador cualitativo va al campo, entrevista y observa, y de ahí es que va a resultar un reporte o un estudio cualitativo. Se siguen fases, se siguen también todo un checklist, como el doctor también lo había dicho, como las investigaciones cuanti, las investigaciones cualitativas también tienen un checklist que debe de cumplirse y que sugieren algunas revistas que también se deba de cumplir. Bien, entonces, en ese sentido, en nuestro país vemos y hay reportes que podemos ya identificar que se está tomando en cuenta este tipo de investigaciones en salud, en revistas biomédicas. Bueno, y este reporte es del 2006 al 2016 y vemos que han ido incrementándose, pero si vemos en nuestra región, bueno, nuestro país hace muy pocos investigaciones de este enfoque, más tenemos en Brasil y más en la carrera de enfermería, ¿no? Dentro de las áreas de salud son las enfermeras o la carrera de enfermería que utiliza más estos enfoques cualitativos, ¿no? Brasil, Colombia, pero en nuestro país no es que no se tome, pero sí se está incrementando. Bien, ¿cuáles son estas características, cierto, de estos estudios cualitativos? Bueno, es que se tiene que ver, o vemos, iba a decir, de una manera holística, ¿no? Tenemos que ver a la persona como un asunto, como un todo, ¿no? Es ver a la persona, ver a su familia, ver el contexto, ¿no? El investigador mira las relaciones dentro de un sistema o cultura, un sistema de salud, el sistema de donde o el hábitat donde se desenvuelve o la cultura, si es que los reúne un tipo de religión, algún tipo de comportamiento similar que pueda haber sido adquirido a través de la familia, que los lleva a que los ubique dentro de una cultura o sistema. Requiere también la interacción de parte de la investigación con los participantes, ¿no? Tiene que ser, decimos, face to face. ¿Eso qué significa? Hubieron estudios en época de pandemia bueno, no podíamos estar pues relacionándonos directamente con ellos y se tomó la alternativa de llamadas, ¿no? Pero aquí hay que considerar algo. Las llamadas o esta recolección de datos no solamente pues va a ser en una sola ocasión y no va a ser pues en 10 minutos o 15 minutos, ¿no? No es una llamada telefónica. Lo que se procura es que al momento de recolectar los datos tengamos esa cercanía, esa empatía, que no lo vamos a lograr en una sola ocasión. Se va a lograr con 2 o quizás 3, eso va a depender también de la eh, experiencia del investigador, y es por eso importante de poder también reconocer y leer ese lenguaje corporal, que quizás sería mucho más adecuado una videollamada si no tuviéramos la oportunidad de estar. Bueno, y estábamos justificándolo por el época, el tema, bueno, los tiempos de pandemia, ¿no? Ahora sí lo podríamos hacer presencial, pero sí hubieron estudios hechos con llamadas y videollamadas y fueron considerados válidos. Pero siempre y cuando pues reporten que no ha sido solo una vez y que el tiempo que han durado estos encuentros. Está dirigido este conocimiento para cambios sociales. Claro, esto quiere decir que no solo y únicamente vamos a tomar, comprender, obtener un conocimiento y dejarlo ahí, ¿no? Se supone que es que tenemos que buscar para ese grupo,
porque eso sí, la investigación cualitativa no se generaliza, es para ese grupo el cual ha sido seleccionado para el estudio. Este tipo de investigación busca conocer la realidad para comprender los procesos que ahí se desarrollan. Sí, lo que decíamos, ¿no? Si sabemos que si nos pasamos una luz roja, nos pueden atropellar y aún así muchos de nosotros seguimos cruzando la luz roja. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Van a decir, como siempre cuando vemos a los reporteros y le dicen, señora, ¿por qué se cruzó por el semáforo? Es que estoy apurado, es que no, ya llego tarde al trabajo, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué sales tarde? ¿Y por qué es que esperas la última hora? Que ya son a veces hasta hábitos que no medimos como personas, individuos, las consecuencias hasta que realmente nos pasen, ¿no? Entonces, a ese tipo de conocimiento de la realidad para poder comprender los procesos que ahí se desarrollan. El investigador permanece en el campo por un tiempo determinado y generalmente debe ser un tiempo largo, no largo de años, sino largo en frecuencia, ¿no? Se dice en la investigación cualitativa que el investigador es instrumento de la recolección de datos. Es decir, si el investigador no sabe cómo llevar una entrevista o la experiencia la tiene que ir ganando porque hay que saber con los individuos que están en estudio si realmente nos están diciendo la verdad o si realmente se están abriendo. Y eso no lo vamos a poder conseguir en una sola entrevista, sea a profundidad o semiestructurada. Y tampoco lo vamos a conseguir en media hora. Se dice que una entrevista debe ser de 60 a 90 minutos como máximo. Y la cantidad o la frecuencia de las entrevistas es que va a depender de cómo es que los testimonios de los participantes se den. Así se supera la interferencia de su presencia y conocer la propia. Cuando el investigador es parte del contexto donde va a investigar, es que es más fácil que la persona de estudio o el participante se sienta mucho más confiado de poder compartir alguna experiencia o alguna vivencia, si fuera el caso, el motivo del estudio, ¿no? Demanda, miren, la verdad que en una investigación cualitativa lo que más tiempo demanda es esta recolección de datos, es decir, estas palabras, estos testimonios van a ser los datos en una investigación cualitativa. Y una vez que se hace una primera recolección, sea una entrevista o una observación, que son las técnicas de recolección de datos, inmediatamente se deben analizar. Entonces, es una entrevista, inmediatamente un análisis. Tiene que ser secuencial y paralelo, ¿no? No es que recolectamos y después analizamos, no. Y eso también va a servir para poder distinguir o cuando llegamos a decir no hay nueva información. Y que, bueno, a eso se llama un punto de saturación que luego lo vamos a identificar en qué fase de la investigación es que se contempla. Cuestiones éticas, definitivamente, como cualquier investigación, se te contemplan, que no solamente es firmar el consentimiento informado, sino que el investigador principal tiene que tomar las estrategias adecuadas para guardarla y contemplar siempre la identificación de las participantes. Recordemos que otra de las características de la investigación cualitativa es que la población es pequeña. Entonces, por lo tanto, podría ser mucho más fácil de que se pudiera identificar. Entonces, eso es una tarea del investigador principal. Entonces, se requiere, nos dice Sousa, que parte de esta empatía sea predominante en el investigador. El investigador tiene que ser totalmente empático, llegar a un rapport de ser aceptado, que significa que en ningún momento intente imponer su punto de vista o su propia perspectiva frente a las interpretaciones de los participantes.
Sousa es una enfermera brasilera que ha destacado mucho en libros sobre investigación cualitativa, en donde voy a aprovechar esta cita para poder compartir con ustedes que llega un momento que después que hemos hecho una revisión de la literatura, al momento de recolectar los datos, el investigador lo que hace es como un resetear su disco duro. Ese momento lo denominan epogé, en donde cuando voy a estar en contacto con los participantes, debo de tener de lado todo esto que ya se investigó para estar receptivo y poder recibir con mala pronunciación, con mala quizás gramática al momento de expresarse, pues se solicita a los participantes que si podemos grabar la voz, si podemos filmar, y eso nos va a permitir hacer una transcripción tal cual del testimonio de los participantes de la investigación. Hasta ese momento nosotros no podemos llegar más que a transcribir y leer, porque de luego va a venir una fase de análisis en la que nosotros como investigadores tenemos que interpretar lo que ellos nos están diciendo, no lo que nosotros pensamos o creemos o conjeturamos. Bien, entonces existen tipos de investigación, diferentes enfoques, y los que ustedes ven que están verde son los que más se utilizan en salud. El enfoque etnográfico, teoría fundamentada, fenomenología, y existen otros como la investigación histórica, investigación-acción. Bien, se ve un poquito recargado, pero sé que va a llegar a ustedes y son como, digamos, diferencias y similitudes. La similitud de estos tres enfoques es que son estudios cualitativos. Pero lo que cada uno, para poder decir que vamos a decidir, obviamente va a ser decisión neta del investigador de acuerdo al tema o al problema que quiere investigar. Una investigación etnográfica enfoca a la cultura y a las prácticas sociales. Por lo tanto, su base teórica es la antropología. Mientras que en la fenomenológica, que busca comprender la experiencia vivida y tiene sus bases teóricas en la filosofía, lo que va a tratar de poder recalcar es la experiencia que los participantes han tenido frente a algún determinado fenómeno. Mientras que la teoría fundamentada enfoca al ser social en interacción y sus bases teóricas van a provienen de la sociología y del interaccionismo simbólico. Ay, bueno, Marisabel, ¿de qué nos estás hablando? Nos complicas un poco la vida. Bueno, es que la verdad ustedes se preguntarán, ¿qué hace una tecnóloga médica del área de terapia física hablándoles de este enfoque? La verdad que fue por una necesidad y experiencia propia. Mi área de trabajo es neurorehabilitación pediátrica. ¿Cómo medía a mis niños con problemas neurológicos sus avances? Utilizaba un test y decía pues que no avanzaba, ¿no? No hace, mi lista, mis diferentes evidencias o mis diferentes instrumentos, pero mientras que la familia lo veía como sí, que sí había avance, que sí se sonreía más, que sí podía comunicarse con gestos, cosa que no había hecho antes de la terapia. Y es ahí, perdón, que dentro de la universidad se empezaron una docente, enfermeras, con un doctorado en Brasil, bueno, comparte la experiencia y nos capacitamos. Empezamos desde el 2015, no solamente para los docentes de la universidad, sino también estaba abierto para todos los profesionales. Y es desde ahí que comenzamos a imbuirnos en la importancia de atender al ser humano, ¿no? No solamente las enfermedades. En este tiempo en donde
solamente buscamos mucha, o nos exigen los sistemas de salud cantidad, más no calidad, nos invita a reflexionar estos estudios cualitativos, a poder comprender por qué una persona no quiere tomar su medicamento, aún sin que le cueste. Por ejemplo, los de tuberculosis o los mismos que tengan ya detección de VIH. Y a veces no comprendemos y tampoco nos interesa comprender, ¿no? ¿Por qué quiere morir si aún es joven? Y eso tiene que ver en la persona, en el ser humano, que tiene muchas vivencias, experiencias, no todas positivas, pero que comprende que no le interesa o piensa que no le interesa ya a su familia y menos a la sociedad el tema que pueda estar concibiendo o padeciendo. Bueno, esto es por decirles ya con enfermedades, pero también podemos hacer nuestro enfoque cualitativo para hacer intervenciones preventivas, ¿no? ¿Qué le gustaría a la población de nosotros como personal de salud que los inculcáramos en cuanto a conocimientos? Nos hemos preguntado porque siempre nosotros tenemos ya estudios hechos de pre o posgrado, pero no nos interesamos en lo que piensa el otro. Y esos otros son nuestros pacientes, es la población, son nuestros compatriotas aquí y en el país, ¿no? Y bueno, estamos hablando de Lima, imagínense en el interior del país. Bueno, entonces estábamos enfocándonos en estos tres tipos de etnografía, fenomenología y teoría fundamentada como los principales enfoques utilizados en salud. Así vemos que también cada uno de ellos tiene una propia técnica de recolección de datos. Si bien es cierto, la observación eh, puede tomarse dentro de todo un rubro de cualquiera de estos tres enfoques, pero existen también tipos de observación, observación participativa. No es que yo voy a un lugar, me quedo mirando 10 minutos y salgo. No, la observación participativa significa que yo debo de estar dentro del ambiente. Bueno, yo realicé cuando llegué un poco de observación participativa, pero me senté atrás, ¿no? Yo decía, uy, bueno, muy pocos usan colores muy vivos, ¿no? Todos es blanco, colores tenues. La pregunta es ¿por qué? Si hubiera venido con rosado, ¿qué hubiera sido? ¡Puf! Hubiera sido quizás un poco muy resaltante. Cosas, cosas que nos deben de poner a pensar, ¿no? Bueno, ahora que recién ha llegado un participante que está con un polo rojo, pero después de ahí todos estamos de blanco, de marrón, hasta yo misma, ¿no? Estoy de marrón, de blanco y como el uniforme, ¿no? Y esto tiene que ver con los gustos, tiene que ver con nuestro estilo de que, bueno, andamos con la chaqueta, con el uniforme de trabajo que nos ayude, que tenemos que pensar mucho más rápido, y más las mujeres, ¿no? ¿Y por qué no usar un color mucho más llamativo? Entonces, bueno, por ahí es una observación que ha sido minuto, no podría decir que es una observación participante, pero sí, si estuviéramos en un taller, podríamos realizar de 2 o 3 días observación participante. ¿Por qué no participas tanto tú? ¿Por qué participa el otro? ¿No? Darle esa apertura. Igual sucede cuando estamos en un estudio y principalmente etnográfico. El investigador debe aprender de los participantes, o sea, debe aprender sobre ellos, junto con ellos, sobre ellos. No es que yo observo un día, tomo nota y se acabó. No, no es así. Y también realiza técnicas de entrevistas, historias de vida. Las películas también son consideradas como técnica de recolección de datos, al igual que las fotos y los diarios de campo. Es por eso que vemos muchas veces estudios de los antropólogos. Recuerden, tiene como base la etnografía, base teórica en la antropología. Asimismo, en la fenomenología, la estrategia para la recolección de datos es la entrevista en profundidad. Aquí cuando hablábamos de que a priori el investigador no tiene marcadas estas preguntas, es porque quizás por la base teórica empiece con una pregunta, pero las respuestas que pueden dar los participantes no encajan con ese marco teórico.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el investigador? Continuar y profundizar en lo que está diciendo cada participante. Y es ahí que no pueden ser muchos. Porque imagínense que tengan un grupo de 20, en una sola ocasión sería imposible, terminarían no en una hora, sino en varias horas. Y es por eso que dentro de la fenomenología, todo lo que los datos son analizados como un todo y en sus partes se busca comprender las vivencias en el mundo. Esta persona, ¿cómo es que se ve en su contexto, en su mundo, ¿no? En el mundo, cuando se habla de filosofía, no solamente pues se trata de un mundo como nosotros lo podemos ver de los continentes, sino de su mundo vivencial, ¿no? De su contexto en su día a día, en su cotidiano. Los resultados son presentados en temas y subtemas, así como en narraciones en el enfoque fenomenológico. Una vez que se recolecta, se transcribe, se busca codificar, qué es lo que más se resaltan los participantes, comienza a darse de este marco teórico las dimensiones. Estas dimensiones que también pueden tener categorías, me estoy confundiendo con Quanti, categorías y pueden ser subcategorías que luego lo van a llevar a poder entablar un nuevo conocimiento, comprendiendo a las personas. En la etnografía, estos análisis de datos consisten en comprender y describir el contexto cultural en el cual se ubica el fenómeno a estudiar. Pero, ¿qué sucede con la teoría fundamentada? Hemos dicho que enfoca el ser social, en interacción, y sus bases teóricas provienen de la sociología, y la estrategia de recolección de datos son las entrevistas y la observación, y también puede recurrirse al análisis de los documentos. El análisis está orientado a la búsqueda de categorías, como toda investigación cualitativa, y además de estas categorías, a las teorías por medio de la comparación constante. En una teoría fundamentada, lo que terminamos, digamos, es en una descripción de un proceso. Un ejemplo de poder hablar de una teoría fundamentada, por ejemplo, me causó bastante admiración como un docente en su aula comenzó a estudiar el tema de qué asignaturas eran las que más aprendían sus estudiantes. Y la pregunta era ¿por qué? Y era que las estrategias que utilizaba en cada curso habían sido distintas, ¿no? Entonces, cuando descubrió que una asignatura en especial era la que era mucho más fácil de procesar, que dependía del docente y que además dependía de cómo es que entregaba la información, es que terminó describiendo ese proceso y que lo convirtió en una teoría fundamentada en cuanto a los procesos de enseñanza y estrategias de aprendizaje, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos cuantos muestras, más que todo de investigación etnográfica en salud, en esta base de datos que son actuales, ¿no? Tenemos del 2023, divulgar o no divulgar una exploración etnográfica de los factores que contribuyen o no a la divulgación del diagnóstico de cáncer de mama de las mujeres ganesas a las redes sociales. La cultura en estos países es que el tema de enfermedad no se divulga y para ellas no era, y más aún en ese país, el usar las redes sociales para poder eh, utilizar como medio y menos, ni siquiera aún sin decir sus nombres, ¿no? Entonces, este tipo de investigación tenía un enfoque etnográfico. Así como la medicación como prótesis social en personas con Parkinson negociando la medicación. ¿Cómo es que las personas dependen del medicamento
por eso es que hablan de negociación de la medicación, para poder tener ese día a día y cotidiano, ¿no? Esto también fue una investigación etnográfica, así como que es la etnografía reflexiva en video como intervención para mejorar la educación en los pacientes con agentes anticancerígenos orales. Aquí era un grupo de químicos farmacéuticos que a través de un video, mientras que las personas esperaban eh, su tratamiento, intervenían para educarles cómo es que era importante hacer este tipo de cumplir con el rol de la medicación oral, aparte de lo que puedan indicar el médico oncólogo. Y se dieron cuenta de que, bueno, tenían muchas razones, me cae mal la medicación, por eso no sigo, y desconocen muchas veces que son ellos los que hacen que se complique su situación. Fue un estudio cuyo reporte, a través de un video, resultó el comprender el porqué y poder intervenir y cambiar las estrategias, ¿no? De cómo poder intervenir en la educación de estas personas que toman medicación oral con el diagnóstico de cáncer. Asimismo, de autoestigma de las personas con leishmaniasis cutánea, el irreconocible, qué veremos, qué sabemos, qué podemos probar. Entonces se pueden dar cuenta en este tipo de estudio etnográfico, fueron personas con mismos diagnósticos que los llevaban a diferentes situaciones para poder intervenir y mejorar ya sea su tratamiento o su calidad de vida. Bien, entonces yo les hablaba en un inicio que como toda investigación, sí, uh-huh, gracias. Bueno, como les decía en un inicio, como todo investigación, pues tiene fases, ¿cierto? Y esta fase preoperatoria, que no es porque vamos a operar, sino vamos a operar en el sentido de un trabajo de campo, ¿no? Estamos viendo, sea cual sea el enfoque, es que vamos a tener fases. Y estas fases que tienen que ver principalmente, va a ir todo enfocado al investigador, ¿no? Este investigador que tiene que tener, y generalmente el investigador busca el tema también dentro de sus vivencias, sea de su entorno profesional o sea de su entorno personal o su contexto personal. Entonces viene esta fase reflexiva en donde concreta qué le resulta significativo al investigador, ¿no? En donde debe de plantear el problema de investigación. Y esa es otra situación que debemos contemplar. Una investigación cualitativa también debe de empezar con una pregunta problema. Y muchas veces en los reportes, en los artículos, no encontramos eso. No encontramos que se formulen o lo describan dentro de su artículo estas preguntas, problemas, que es el kit, el inicio de toda investigación, ¿no? Y que obviamente basado en este contexto teórico de esta revisión de literatura, y que esta pregunta problema debe ser abierta, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿cuál es? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿De qué modo? ¿No? En la cual tengamos pues respuesta nosotros en la base teórica y luego respuestas con los participantes sobre el tema o fenómeno que queremos nosotros investigar. Entonces, esta fase de planeamiento también el investigador debe decidir sobre el método, hacer un etnográfico, una fenomenológica, una teoría fundamentada, y que y va a depender definitivamente del tema, ¿no? Además, para el tema de muestra y muestreo, ¿no? Es también decisión del investigador.
y hay también fundamentos para poder decidir. ¿Puede el investigador decidirlo por el marco teórico? Ya conoce tanto de ese problema que dice, yo voy a decidir por los líderes de esta población, que sé que me van a responder por el tema que quiero investigar, van a responder satisfactoriamente. Bien, así también puede ser que podamos elegir a la población de una manera nominal, es decir, vamos entrevistando los mismos participantes, también van respondiendo y ellos mismos es como se seleccionan. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo del estudio son los mismos participantes los que se van, digamos, decidiendo en querer ellos mismos participar de nuestro estudio. Y el voluntario que desde un inicio deciden ser parte de la investigación. Así también la población total. Entonces, ¿qué te podemos decir? Que la muestra no está definida a priori, y eso va a ser mientras que vamos haciendo esta recolección de datos a través de una entrevista semiestructurada o a profundidad, y de acuerdo a lo que vamos recolectando de datos, de información de los participantes, hasta que no encontremos un nuevo hallazgo, es que vamos a decir, hasta aquí es importante o hasta aquí decidimos la participación de esta cantidad de personas. A ese momento en la que ya no hay datos nuevos, se llama saturación, ¿no? Entonces, cuando se presenta un proyecto en investigación cualitativa en donde se nos compara con la investigación cuanti, donde ya se determina la muestra aquí, pues es en el proceso. Podríamos decir a priori 5, 8 personas, pero a lo mejor pueden ser menos, o a lo mejor ser un poquito más, ¿no? Y eso lo va a definir el investigador en el campo, al momento que haga esta recolección. Bien, referente a la muestra y muestreo ya lo hemos hablado. La técnica de recolección de datos, ¿cierto? Ya lo hemos estado adelantando en la entrevista, es la observación, pero que también hemos encontrado estudios en donde toman a los videos, hasta las respuestas de las redes sociales, como parte de técnica de recolección de datos. Bueno, ahora vamos a ver que existen softwares en donde nos pueden ayudar para hacer este análisis de todas estas transcripciones o testimonios de las personas. Entonces vemos que también las fotos, hasta películas, se pueden tomar como datos para hacer esta recolección de la información. También dentro de lo que es la técnica de análisis, que es la parte más importante, en donde el investigador busca los significados, sentidos y explicaciones de los participantes, no de él. ¿No? A ver, ¿qué cosa quieren darnos a entender? ¿Qué nos dice participante 1, participante 2? Que eso también nos pueden ayudar, y creo que como en toda investigación, no importa de qué tipo sea, los software van a procesar lo que nosotros indiquemos. El software no va a analizar solo. Entonces, igual aquí, en esta análisis, porque vamos a ver que hay software que nos dicen que nos van a ayudar a analizar, ¿no? Esta información, pero lo que no va a hacer el software es dar la conceptualización. Esta conceptualización que va a depender del investigador para poder interpretar, analizar significados, sentidos y explicaciones para el fenómeno de acuerdo a la palabra o discurso del informante, ¿no? Entonces, es siempre importante recalcar que se recolecta la información, inmediatamente se debe analizar, ¿no? Ese primer día de la entrevista es ese primer día donde al día siguiente se debe analizar e interpretar qué cosa quisieron decir. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, vamos a hacer 10 entrevistas, vamos a cansar a los participantes y decimos, después vamos a analizar, no tiene sentido. Es tomo, analizo,
¿qué otra información o nuevo hallazgo a la segunda entrevista o tercera? Vemos que ya no hay nada nuevo, pues ahí terminamos y nos quedamos con esa cantidad de participantes de nuestro estudio. Bueno, también en esta fase de planeamiento tenemos las condiciones éticas, por supuesto. También hacemos firma de consentimiento informado porque nada, todo tiene que ser voluntario, pero además también el investigador debe demostrar que los datos recolectados son fidedignos y que estos estudios deben ser totalmente los datos deben ser reales, no podemos inventar, como en toda investigación. Entonces, y todo esto también que debe de, como habíamos dicho también, debe de garantizarse la anonimidad. Entonces, tenemos la fase analítica, que ese es otro gran reto, que para eso hacemos una triangulación, que es lo que piensan o hemos tomado como análisis de o subjetivo nuestro, desterrarlo de la objetividad y tomarlo, mejor dicho, como objetividad, y herramientas, el hacer preguntas, nosotros mismos, analizar la palabra, la oración, el análisis, y sin perdernos del todo. Bueno, este era el instrumento, el checklist COREC, acá ven, que es una herramienta para reportar estudios cualitativos, consta de 32 ítems y que se agrupan en 3 dominios. El equipo de investigación en un reporte cualitativo se debe de especificar el grado del investigador, la experiencia también y la reflexibilidad en cada uno de esos ítems. El diseño de estudio, qué tipo de diseño, la población, si hubieron algunos que desertaron, el por qué, el análisis de datos y la presentación. ¿No? Este es el checklist completo, que lo podemos encontrar en el Saber. El Saber lo toma como requisito que el investigador cualitativo debe de contemplar. Y si ustedes observan, hay una columna que debe indicar en qué página del reporte o del artículo está indicado este enunciado que está solicitando y que debe de cumplir el investigador, ¿no? Bien. Asimismo, los software, Atlas T, Masqueda, como les había dicho, que también, bueno, no son de acceso libre, uno tiene que pagar para poderlos utilizar, pero nos facilita mucho en cuanto a ese análisis e interpretación de los resultados, pero determinar el nuevo conocimiento, eso no lo va a hacer el software, lo va a hacer el investigador. Entonces, en resumen, tenemos que los estudios cualitativos ayudan a comprender las realidades sociales, pero los problemas de salud, y la salud es un problema social, con sus culturas, buscando ahí los sentidos y los significados para valorar las vivencias del usuario, su familia, no nos olvidemos de eso, la persona no vive sola, vive con su familia, y grupos de convivencia, pudiendo contribuir con el desarrollo de los países. Y miren, los filósofos, ya para terminar, dicen, es que el fin de todo ser humano es ser feliz. Claro, entonces podríamos nosotros decir, debería ser nuestra cumbre, ¿no? Pero es que, ¿qué es la felicidad? ¿No? La felicidad en cada uno y en cada contexto individual y grupal. Muy bien, les agradezco y discúlpenme si por ahí me excedí unos minutitos. Muchas gracias.